Análisis del discurso, fe, razón y universidad. Recuerdos y reflexiones de Benedicto XVI en la Universidad de Ratisbona. El autor del discurso, Joseph Ratzinger, conocido como el Papa Benedicto XVI, fue un teólogo alemán de gran prestigio académico, quien antes de ser papa fue profesor de teología en la Universidad de Ratisbona. Durante una visita pastoral a Alemania en el año 2006, quiso ofrecer una conferencia reflexionando sobre la relación entre fe y razón, un tema central en su pensamiento. El discurso, dirigido a profesores, estudiantes y académicos de la universidad, no era una homilía litúrgica, sino una conferencia universitaria con tono intelectual y filosófico. Fue pronunciado el 12 de septiembre del año 2006 en un contexto global de tensiones religiosas, tras los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos y los debates sobre el diálogo entre Occidente y el mundo islámico. También en un momento de crisis de fe y creciente secularización en Europa. La finalidad de este discurso era defender la unidad entre la fe y la razón como base del pensamiento cristiano y de la cultura europea, y advertir contra una razón moderna que excluye la dimensión espiritual. Además, reafirmar el papel de la universidad como lugar de diálogo entre la ciencia, la filosofía y la teología. La estructura del discurso se evidencia en tres partes. En la primera, en la introducción, Benedicto XVI inicia evocando su experiencia personal como profesor en esa misma universidad. Desde allí plantea su tesis central, que la razón y la fe no deben de separarse, porque ambas buscan la verdad. Por su parte, en el desarrollo del discurso, se presenta el concepto griego de logos, como núcleo de la visión cristiana de Dios. Contrasta esta visión con posturas que reducen la razón al campo de la ciencia empírica. Allí cita al emperador bizantino Manuel II, paleólogo, para introducir el debate sobre la fe y la violencia, mostrando que la verdadera religión debe ser razonable y libre. Asimismo analiza cómo el pensamiento moderno ha intentado limitar la razón, dejando fuera la pregunta por Dios y el sentido. En la conclusión, exhorta a restablecer el diálogo entre fe y razón en el ámbito universitario y cultural, pues sólo así el ser humano puede comprenderse plenamente y evitar el fanatismo o el vacío espiritual. Respecto a los recursos retóricos utilizados por Benedicto XVI en su discurso, podemos evidenciar que el logos es el recurso dominante, porque argumenta de forma lógica y filosófica recurriendo a la historia del pensamiento, con autores como Aristóteles, San Agustín y el pensamiento islámico medieval. Por su parte, en torno al ethos, que nos habla sobre la credibilidad, Benedicto XVI habla como académico y como papa, lo que refuerza su autoridad moral e intelectual, y allí se evidencia un uso de un tono sereno, docente y reflexivo. En cuanto al pathos, la emoción, aunque sobrio, apela a la preocupación común por el destino de la humanidad y el peligro de una fe sin razón, vista desde el fanatismo, o de una razón sin fe, del nihilismo. En cuanto a las figuras literarias, podemos nombrar tres aspectos: la cita erudita, la frase del emperador Manuel II, la antítesis entre fe y razón, violencia, diálogo y verdad o error. Asimismo, la anáfora y paralelismo, en la reiteración de que Dios actúa con razón, subrayando así la armonía entre fe y pensamiento. En cuanto al impacto emocional y persuasivo de este discurso, en el auditorio académico fue recibido con respeto intelectual, pues apelaba al rigor de la reflexión universitaria y a la tradición filosófica europea.
En el público mundial, primero generó un impacto emocional, profundo y polémico. En el mundo islámico, la cita del emperador fue interpretada como una ofensa, provocando protestas. En el ámbito intelectual, muchos reconocieron la profundidad filosófica y teológica del discurso. Se podría entonces decir que el efecto persuasivo principal fue reabrir el debate sobre la relación entre fe, razón y cultura moderna. Los valores y la cosmovisión transmitida en este discurso se puede evidenciar en varios aspectos. La racionalidad de la fe. La fe cristiana no es irracional ni violenta, sino compatible con la razón. El diálogo y el respeto, donde se puede evidenciar el entendimiento entre religiones y culturas, el cual debe basarse en el diálogo racional, mas no en la imposición. La búsqueda de la verdad. La verdad es una, y la razón y la fe son caminos complementarios hacia ella. El humanismo integral. El ser humano solo se comprende plenamente cuando integra su dimensión espiritual, ética y racional. Y por último, el rechazo de la violencia religiosa y del relativismo moral. En una época marcada por la polarización, la desinformación y el enfrentamiento cultural, la llamada de Benedicto XVI a reconciliar la razón con la fe resulta más actual que nunca. También anticipa el debate sobre la inteligencia artificial, la ética y la verdad en la era digital, donde la razón técnica a menudo carece de fundamento moral. Algunos consideran que el discurso fue poco sensible a los contextos religiosos no cristianos, pero incluso sus críticos reconocen que planteó preguntas esenciales sobre el lugar de Dios, la moral y el sentido en la modernidad. Muchos líderes musulmanes y medios interpretaron la cita sobre el Islam como una crítica directa, lo que generó protestas y tensiones diplomáticas en varios países. Días después, Benedicto XVI expresó su profundo pesar por la interpretación negativa y aclaró que su intención era promover el diálogo interreligioso, no ofender al Islam. A pesar de la polémica, el discurso es considerado uno de los textos más profundos sobre la relación entre fe y razón en el pensamiento contemporáneo, continuando así. Benedicto XVI propuso en Ratisbona un ideal de humanidad donde la fe no renuncia a la razón y la razón no se encierra en la técnica. Su discurso, más allá de la polémica, es una defensa del pensamiento, el diálogo y la búsqueda de la verdad como camino hacia la paz.